Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces voy a volver a compartir mi presentación y iniciamos, ¿ok? Solo si pueden, por favor, todos ponerse en mute para que no haya otros sonidos fuera de la presentación, por favor. Muy bien. Bueno, primero que nada, inicio. Quiero grabar esta sesión. Denme un segundito. Ah, ok, ya se está grabando, creo. Denme un segundo. Sí, ya se está grabando. Ok, ahora sí, ya vamos a empezar. Ok, entonces, en nutrición, en NutriADN, somos 3 personas. Yo, Natalia Díaz, Fernanda Garza, que es la nutrióloga principal aquí en NutriADN, y también está Adriana Ontiveros, que es nuestra practicante de nutrición. Entre los 3 damos las pláticas. La semana pasada, Adriana y Fer dieron una plática súper interesante en adaptógenos. Entonces, semana tras semana pueden ir viendo contenido que vamos a estar subiendo, y en caso de que deseen suscribirse a nuestro newsletter para estar recibiendo información semanal de las pláticas que vamos a estar dando aquí de mucha educación y calidad, pueden hacerlo. Entonces, este es el contenido que vamos a ver hoy. Quise involucrar mucho la microbiota intestinal porque obviamente tuvo o tiene un rol importantísimo en si está balanceada o no y en el desarrollo del intestino permeable. Entonces vamos a hablar un poquito, término muy básico porque probablemente los que ya están aquí ya conocen lo que es la microbiota intestinal, pero cómo se empieza a crear este proceso de disbiosis, qué factores alteran la microbiota intestinal. Vamos a hablar también de la anatomía normal de la barrera intestinal, las funciones de la barrera intestinal y lo que pasa cuando se altera. Y lo más importante de toda esta plática va a ser el qué hacer, ¿no? Me gustó y me metí mucho en el gluten porque activa una proteína que se llama sonulina, que no deja que las barreras del intestino empiecen a sanar. Entonces, les traje mucha información de eso también y de una prueba de sensibilidades que manejamos para identificar a cuáles alimentos somos sensibles por medio de inmunoglobulinas de IgG. Discúlpenme. Entonces, vamos a comenzar. Me gustó mucho esta frase inicial, que fue uno de los autores que utilicé para desarrollar esta conferencia, y que dice así: las alteraciones en la microbiota intestinal pueden explicar, por lo menos en una parte, las epidemias más importantes de asma, obesidad, enfermedades autoinmunes, hígado graso y enfermedad celíaca, entre otras enfermedades que les voy a presentar ahorita. Y algunos datos muy importantes es que el intestino recubre 400 metros cuadrados, es muchísimo. Y todo el proceso digestivo que pasa en el intestino ocupa el 40% de nuestro gasto calórico diario. También tenemos 1 kilo de bacterias en el intestino que regulan muchos procesos. Regulan procesos metabólicos, inmunológicos, digestivos, y por ende es tan importante. Y las enfermedades autoinmunes, que ahorita están en un boom enorme, y el asma y las alergias alimentarias también, se ven muy asociadas al intestino permeable. Estoy viendo aquí que a alguien se le traba mucho. Sí, ven todo perfecto. Denme un segundito, ¿ok? Muy bien, voy a estar aquí al pendiente del chat y en caso de que a alguien se le trabe, me pueden decir y tratamos de modificarlo, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a hablar primero de la microbiota intestinal. ¿Alguien me puede decir cómo activas el audio? Bueno, alguien escríbanle ahí por el micrófono, o bueno, por el chat. Entonces, vamos a hablar un poquito de la microbiota intestinal. Primero, ¿qué es la microbiota o el microbioma? Esta definición no está aquí de qué es el microbioma, pero el microbioma se puede definir como todos los microorganismos que tenemos en el cuerpo, ¿no? De todo el medio ambiente, el microbioma que está, o sea, el microbioma conforman pequeños microbiotas, que está la microbiota oral, la microbiota intestinal, la microbiota intestinal, ¿ok? Y luego está después la microbiota intestinal, que es la más importante de todas. Entonces, la microbiota intestinal son las bacterias que están en nuestro intestino, ¿verdad? En nuestro intestino delgado, en nuestro intestino grueso. Y la microbiota intestinal tiene funciones metabólicas, inmunitarias y digestivas. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, una persona que padece de obesidad tiene mucho más bacterias que se llaman firmicutes, que son bacterias que se asocian a procesos inflamatorios, y las pacientes que tienen más bacterias firmicutes, esas bacterias son muy eficientes ahorrando energía, perdón, o sea, ahorrando calorías y agarrando calorías de la dieta. Entonces es típico que un paciente dice, es que sube de peso rapidísimo. Probablemente más firmicutes que le están ayudando a crear una ganancia de peso muy, muy rápida. Estoy viendo aquí el chat. Ok, entonces, también obviamente la microbiota tiene
en modulación inmunitaria. ¿Qué significa esto? Y es como la parte central de esta plática. Que si la microbiota no está del todo bien, puede desarrollar diferentes mecanismos inmunológicos que pueden crear inflamación y que eso puede llevar a otros padecimientos también, ¿verdad? Como diabetes tipo 2, como enfermedades autoinmunes y demás. Y obviamente el que hay una permeabilidad intestinal se está, por ejemplo, completamente relacionado a una tiroiditis de Hashimoto, a artritis reumatoide, a enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Esto lo voy a explicar más adelante. Pero si el intestino, que normalmente está súper sellado, se empieza a permear, diferente, perdón, discúlpenme. Entonces, si el intestino se empieza a permear, diferentes sustancias pasan por... es que voy, disculpen. Entonces, bueno, sí le estaba diciendo, si el intestino se empieza a permear por aquí, ¿verdad? Diferentes sustancias empiezan a pasar y eso provoca, gracias, y eso provoca que diferentes sustancias como el gluten, por ejemplo, pasen por el intestino y creen reacción mímicas con otras moléculas y eso puede hacer que el sistema inmunológico reaccione y provoque, por ejemplo, una tiroiditis de Hashimoto. Pero eso lo voy a explicar más adelante, me estoy adelantando. Y obviamente la microbiota tiene funciones digestivas. ¿Por qué? Porque tanto como puede secretar citocinas inflamatorias como ácidos grasos de cadena corta que favorecen la digestión o promueven inflamación, la microbiota disfuncional se ha asociado, por ejemplo, a enfermedad celíaca, a una intolerancia completa al gluten, a la enfermedad inflamatoria intestinal o a un sobrecrecimiento bacteriano o una candidiasis, que es algo que vemos muy común en consulta. ¿Ok? Entonces, vi estas teorías en un artículo y me encantó y las quise poner porque hablan de cómo el diferente ambiente en el que vivimos influencia mucho nuestra microbiota intestinal y eso influencia el desarrollo de enfermedades o que no haya un desarrollo de diferentes enfermedades metabólicas. Quizás ya hayan escuchado un poco de la teoría de la higiene. Habla de que cuando éramos niños, si nosotros estábamos en un ambiente súper como antiséptico, por así decirlo, súper limpio, sin exposición a mascotas, sin exposición a tierra, sin exposición a nada, no tuvimos la oportunidad de tener un correcto desarrollo de mecanismos inmunológicos. No tuvimos la oportunidad de que nuestro sistema inmunológico dijera, ¿qué es esta tierra que está aquí? Me tengo que proteger y que forme anticuerpos, ¿verdad? Entonces, normalmente los pacientes o sea, los pacientes pediátricos que están mucho menos expuestos a sustancias, también también tienen mucho más de susceptibilidad a desarrollar enfermedades como asma, alergias alimentarias en el futuro, porque su microbiota no está del todo fuerte. Y esto lo podemos relacionar a África, donde los pacientes tienen, o no, las personas tienen una dieta muy alta en fibra y están muy expuestos a ambientes como ambientes o sea, fuera de la limpieza y están más como en áreas libres. Y el asma es completamente o prácticamente inexistente en África, ¿ok? Y obviamente que ellos tengan una abundancia en el consumo de fibra, de frutas, de alimentos completamente naturales, hace que tengan muchas más bacterias bacteroidetes, que son las bacterias que proporcionan ácidos grasos de cadena corta, y menos firmicutes. Las bacterias firmicutes son las que se asocian más a asma, a obesidad, a enfermedades autoinmunes, ¿ok? Y luego, esto es lo que le estaba platicando ahorita de la absorción de calorías por medio de las bacterias. Entonces se ha visto que los pacientes que padecen de obesidad grado 1, 2, 3, que tienen sobrepeso, como tienen más firmicutes y ese radio de bacteroidetes firmicutes está súper alterado, entonces si hay más firmicutes, estas bacterias son muy eficientes en agarrar calorías. Entonces, alguien se come unos tacos y ¡fum! Reabsorben, ¿no? Entonces los pacientes reportan que suben mucho más rápido de peso, al contrario de una persona que tiene una microbiota mucho más saludable y que es más difícil que suba de peso tan rápido, ¿no? Es una microbiota que protege contra la obesidad, por así decirlo. Entonces, bueno, estos son algunos factores que influencian la microbiota intestinal. Entonces, obviamente, el uso de antibióticos, porque no solamente erradica las bacterias malas, como las firmicutes o bacterias que causan una gastroenteritis, por ejemplo, es cuando se dan antibióticos, cuando hay una infección por bacterias, pero también mata aquellas bacterias que sí nos proporcionan salud, ¿no? Entonces, después del uso de antibióticos, siempre tiene que venir los probióticos después. Obviamente también se ha asociado
una dieta rica en proteínas, rica en grasa saturada, con el desarrollo de firmicutes, no de bacteroidetes, porque los bacteroidetes se alimentan de fibra. Necesitamos fibra, verduras, frutas, frijoles, arroz integral, para poder alimentar a las bacteroidetes y tener la microbiota más fuerte y saludable posible. Una ingesta excesiva de alcohol y de alimentos procesados, es una típica dieta americana, ¿ok? Entonces, estos son algunos factores que en la infancia provocan que un niño no tenga la mejor microbiota que pueda tener. Empezando desde el parto, ya en el canal vaginal hay cierta microbiota que cuando el niño nace por el canal de parto, esa microbiota o sea, la ingiere el niño y coloniza el intestino por primera vez. Y si esa microbiota no está del todo saludable, eso va a llevar a que el niño tampoco no tenga una microbiota lo más diversa que la podría tener. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con los niños que tienen parto por cesárea? La cesárea, pues en la cesárea no hay un canal vaginal que haga una colonización del intestino, ¿verdad? Entonces, se ha visto que los niños que nacen por cesárea tienen mucho más riesgo de infecciones gastrointestinales, de asma, de obesidad, de diabetes, porque no tienen una microbiota tan fuerte. Igual los niños que no padecieron, que no fueron alimentados con lactancia materna, porque la lactancia materna tiene ácidos grasos de cadena corta y eso alimenta las bacteroidetes que están ahí ya en su microbiota colonizando. Entonces, si no hay estos ácidos grasos de cadena corta, si no hay omega 3, si no hay toda la abundancia de vitaminas que tiene la lactancia materna de forma natural, pues los niños tampoco no van a tener la mayor diversidad, ¿verdad? Obviamente también el uso de antibióticos, porque si ya de por sí está la microbiota súper susceptible a infecciones o súper vulnerable en los primeros años y llegamos y erradicamos todo con un antibiótico, eso también afecta. Se ha visto algo bien padre, que es que los niños que tienen mascotas, como tienen mayor exposición a microorganismos, su microbiota también es más fuerte, porque el niño, no sé, el perro lo chupa y hay bacterias y hay polvo y así, entonces es mucho más el niño o el sistema inmunológico del niño tiene esa capacidad para protegerse y empezar a formar antígenos ante más cosas. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a hablar de la barrera intestinal. Entonces, esta es un poquito de anatomía. No me voy a meter así como demasiado porque nos llevaría 3 horas. Pero lo más importante es que en el intestino, la barrera intestinal está dividida en 3 capas físicas, que es esta primero que es el epitelio, que es donde están los enterocitos. Entonces, una capa bien delgada, o sea, literalmente es del tamaño de una célula, ¿ok? Y ahí es donde puede empezar a ver la permeabilidad intestinal y se pueden empezar a romper los diferentes enterocitos o las tight junctions que están aquí, ¿ok? Entonces hay como, yo digo que son, le explico a mis pacientes que son como ligas que juntan a todos los enterocitos, ¿ok? Juntos para que la barrera sea súper hermética. Y luego después está, por ejemplo, la capa de moco interno y la capa de moco externo. Y luego acá ya está el sistema inmunológico, sangre y todo lo demás, ¿verdad? Pero también hay capas moleculares, porque también hay moléculas inmunológicas en el intestino delgado, como citocinas ya sean antiinflamatorias o proinflamatorias, dependiendo del ambiente de la microbiota intestinal. Hay moléculas que regulan procesos inmunológicos y también hay péptidos antimicrobianos que regulan todos los procesos que están aquí, que si hay alguna bacteria o algún hongo, ayudan a regular la expresión del mismo. ¿Ok? Entonces, esto aquí es lo más importante, creo que es como el centro de esta plática, que es el tight junction, así se le dice en inglés. Entonces, es como una liga, por así, a mí me gusta hablar un poco de forma simple, con la finalidad, creo que es cuando llevamos las cosas a un lenguaje muy fácil, es muy fácil entenderlo y llevarlo a la vida diaria. Entonces yo en mi consulta le explico a mis pacientes que sí es como si los enterocitos estuvieran así, o sea, todos agarrados, no de las manos. Pero ¿qué empieza a pasar? Si aquí hay antibióticos, si aquí hay una dieta rica en grasas, una dieta baja en proteínas, bueno, perdón, alta en proteínas, baja en fibra, estas tight junctions de aquí se pueden empezar a romper. También puede ser, por ejemplo, por infecciones, eso también puede ser por químicos, por metales pesados, todo eso empieza a romper estas tight junctions que están aquí y nos llevan a que haya un poquito de permeabilidad intestinal. Entonces, por ejemplo, esta imagen es una biopsia que se hizo en un paciente que tiene enfermedad de Crohn y se puede ver esta permeabilidad intestinal aquí justo en los enterocitos. Entonces, sabemos que la enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria del sistema gastrointestinal que se vincula con permeabilidad intestinal. Entonces, aquí podemos ver este enterocito con un poquito de permeabilidad intestinal.
Y pues bueno, un poco regresándome, ¿por qué queremos a la barrera intestinal? ¿Qué es lo importante de que hay una barrera intestinal en el cuerpo? Pues bueno, obviamente la barrera intestinal, si está así, previene que cosas entren, ¿no? Solamente entra lo que debe de entrar, vitaminas, minerales, ciertos aminoácidos, ciertas grasas en diferentes partes del intestino. Pero si luego, si esa barrera que es súper importante y que nos protege de tantas cosas, se empieza a permear, pues luego entonces cualquier cosa puede entrar. Y ahí es donde empieza el problema, ¿ok? En el intestino delgado de los enterocitos, me voy a regresar por acá, aquí tenemos canales donde entran diferentes vitaminas, ya sea por difusión pasiva, por transporte activo, se modula una ingesta, o sea, la entrada de vitaminas o de minerales, ¿ok? Entonces, esa es la función de la barrera intestinal. ¿Qué es lo que causa un intestino permeable? Una dieta rica en proteínas, muy rica en grasas saturadas, es una dieta americana típica. El que haya falta de fibra porque no alimenta a los bacteroidetes, alimenta a los firmicutes y los firmicutes se asocian con una microbiota intestinal inflamatoria que provoca procesos inflamatorios, ¿verdad? Si hay translocación bacteriana, o sea, si de aquí que está la barrera intestinal, una bacteria pasa, eso se le llama translocación bacteriana y eso provoca daños en el epitelio. Si hay ingesta de alcohol, también alimentos procesados en general, porque carecen de fibra, y, por ejemplo, el uso de antibióticos, el uso de inhibidores de la bomba de protones, también están relacionados. ¿Y por qué? ¿Cómo veo yo la relación? Y lo veo mucho clínicamente en mi consulta, que los pacientes que llevan tomando mucho tiempo inhibidores de la bomba de protones, después tienen un sobrecrecimiento bacteriano, cándida, hipocloridria, es algo que veo muy, muy seguido. Obviamente el consumo de drogas o las infecciones por virus, porque dañan el epitelio intestinal y crean un ambiente inflamatorio. Y la infección Helicobacter pylori la asocié por esto, por el uso de inhibidores de bomba de protones de forma crónica. Es un paciente que lleva 10 años tomando inhibidores de la bomba de protones, muy probablemente tenga un intestino permeable y más que nada un sobrecrecimiento bacteriano es lo que yo he visto más, una candidiasis o un síndrome de intestino irritable, porque tiene consecuencias de tomar medicamentos por tanto tiempo. ¿Okay? Y también los metales pesados, eso también puede tener que ver en el daño a la barrera intestinal. Entonces, esto es básicamente lo que ya dije en una tablita. Entonces, consumimos alimentos muy ricos o muy densos en energía, eso cambia la composición de la microbiota. Bien, en un artículo que estaba leyendo en estos días, algo súper impresionante, el que nosotros comamos un día, una alimentación más rica en alimentos procesados, más rica en grasas saturadas, empieza a cambiar la microbiota intestinal. Imagínense lo que puede hacer en una semana. Y al reverso también. Un día empezamos a comer saludable, una semana empezamos a comer saludable, 2 semanas y ya hay cambios, ya hay más crecimiento de bacteroidetes que de firmicutes. ¿Ok? Entonces, todo esto nos lleva a obesidad, a artritis reumatoide, a problemas articulares, también se ha asociado con la depresión, con la ansiedad. Y el hígado graso ha sido lo que también muy importantísimo se ha visto esa vinculación. Entonces, lo que yo he visto en consulta es este ciclo vicioso. Vamos a poner, por ejemplo, un paciente que está en un inhibidor de bomba de protones porque tiene gastritis desde hace 10 años, que es el caso de una pacientita que ya gradué, de hecho, de consulta. Entonces, ella consumía inhibidores de la bomba de protones. Eso le provocaba un daño a su tracto gastrointestinal. Eso provocaba todo un proceso inflamatorio. Y a la parte tenía una dieta muy rica en proteínas y muy rica en grasas. Entonces, firmicutes, a todo lo que da, inflamación sistémica. Eso le provocó un síndrome de intestino irritable, lo cual le provocó mala absorción de nutrientes. Ella tenía anemia ferropénica, se sentía muy mal, muy cansada y a la par tenía un sobrecrecimiento bacteriano que le provocaba una inflamación fuertísima. Y eso a la par contribuía a que tuviera gastritis todavía por todo ese proceso inflamatorio y consumo de grasas y todo. Entonces, el que tenga gastritis la llevó al inhibidor de la bomba de protones y así. Es un ciclo vicioso, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, obviamente, es cortarlo. Los inhibidores de la bomba de protones no se deben de dejar de un día para otro, es algo muy importante que debo decir. Se deben de dejar poco a poco, porque podrían provocar úlceras si hay una secreción muy importante de ácido clorhídrico, ¿ok? Pero es importante visualizar este ciclo vicioso, identificar cuál es el factor que está provocando el ciclo vicioso. En este caso era la gastritis, ¿ok? Entonces se tiene que ver ahí. En otros casos puede ser una intolerancia al gluten que le provoque a la paciente una diarrea fuertísima o una enfermedad celíaca, o una enfermedad celíaca y eso le provoca a la paciente diarrea, vómitos y demás y se hace un ciclo vicioso. Hay que identificar la causa de raíz porque el síndrome de intestino irritable
perdón, el síndrome del intestino irritable. El intestino permeable muchas veces es un síntoma de lo que está pasando. Hay que ver la raíz, una enfermedad celíaca, eh, un sobrecrecimiento bacteriano, gastritis, reflujo y demás. ¿Okay? Entonces, esto es básicamente algo explicado como muy sencillo de cómo es el intestino permeable. Entonces, aquí están los enterocitos, que es la primera capa que da hacia el intestino delgado. Y luego, si estas tight junctions no están del todo fuertes, entonces otras bacterias pueden entrar aquí. Bacterias, proteínas, y eso forma alergias alimentarias, gluten y demás. ¿Ok? Entonces, quiero enseñarles un poquito cómo se puede ver un paciente que tiene permeabilidad intestinal. Esto varía mucho y es bien importante 100% personalizarlo todo, porque ningún cuadro se va a ver igual. Pero cuando un paciente que tiene enfermedad inflamatoria intestinal, alergias alimentarias, no ambientales, que esas son más genéticas, pero alimentarias, sensibilidades alimentarias, ¿a qué me refiero con sensibilidades? Oye, como lechuga o como espinaca, un alimento que comúnmente no inflamaría, espinaca, una guayaba o algo así, y tienen inflamación o síntomas. Alguien que tiene síndrome de intestino irritable, obesidad, diabetes, alguien que tiene una fatiga crónica o que tiene sus niveles de cortisol muy bajos, asma, migrañas y sobre todo las enfermedades autoinmunes. Entonces, por ejemplo, una tiroiditis de Hashimoto, yo ya estoy pensando en que hay una intolerancia al gluten o una hipersensibilidad al gluten. ¿Por qué? Esto creo que no lo incluyo, esta parte de tiroiditis de Hashimoto, pero cuando un paciente tiene permeabilidad intestinal, el gluten pasa por la barrera intestinal y mímicamente se parecen mucho a las hormonas tiroideas. Y eso puede provocar que el sistema inmunológico empiece a reaccionar ante la glándula tiroidea. ¿Y qué pasa? Se empiezan a desarrollar anticuerpos antitiroideos y provoca una tiroiditis de Hashimoto o una enfermedad de Graves, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuáles son los signos? O sea, ¿cómo podemos empezar a ver a alguien que tiene estreñimiento? Y yo aquí siempre uso la escala de Bristol. Si no la conocen, véanla. Es algo que yo uso todo el tiempo en mi consulta. La escala de Bristol básicamente te pone 7 tipos de heces fecales y podemos ver si el paciente tiene estreñimiento, si tiene diarrea. Entonces, una herramienta muy visual para ver cómo está bien, cómo está el paciente y cómo van mejorando sus evacuaciones, porque si hay un tipo de evacuación ideal al que el paciente debe llegar. Un paciente que tiene diarrea crónica, que tiene hormigueo en el área rectal, eso es algo característico de un sobrecrecimiento bacteriano. Alguien que tiene mucha fatiga inexplicable, pacientes con ansiedad o con depresión o algo que yo veo todos los días, infecciones vaginales frecuentes, ese es un súper signo de candidiasis, lo veo prácticamente diario. Y los pacientes que tienen cándida, por ejemplo, porque la cándida es una levadura oportunista, que significa que cuando el sistema inmunológico no está del todo bien, crece, ¿ok? Y empieza a provocar otros síntomas. Alguien que tiene reflujo, gastritis, alguien que está tomando inhibidores de la bomba de protones de forma crónica, eso también habla de un intestino permeable o de que hay un proceso inflamatorio en gastritis y reflujo. O alguien que tiene constante gas o constante inflamación y que no puede digerir completamente los alimentos, ¿ok? Entonces, ¿cómo empezar a sanar? Esta es mi parte favorita de la presentación y hablo aquí en los 5 pasos de la medicina funcional, que es primero, bueno, ahorita se los explico, pero es reparar, reponer, reinocular y rebalancear, ¿ok? Entonces, algo bien importante es que no hay un tratamiento así como tal de que intestino permeable, esto, ¿verdad? Hay ciertos suplementos específicos que sí se pueden usar en el intestino permeable, pero la cosa es que, como les dije, el intestino permeable no es nada más un intestino permeable. O sea, el intestino permeable es con alguien que tiene diabetes, o con alguien que tiene asma, o alguien que tiene una enfermedad celíaca, o tiroiditis de Hashimoto, o artritis, o otras cosas. Y por eso el tratamiento no es como una receta de cocina, ¿verdad? Depende del padecimiento de cada quien. Entonces, por ejemplo, si hay un intestino permeable, pero también hay una infección por cándida, bueno, se tiene que hacer una dieta antifúngica y dar un antimicótico, ¿verdad? O si alguien tiene síndrome de intestino irritable, aquí me equivoqué, era irritable, bueno, se hace una dieta baja en FODMAPs. O una enfermedad celíaca, pues se hace una dieta libre de gluten, etc. Entonces, sí hay cosas que podemos hacer para empezar a sanar la barrera del intestino, pero lo más importante es también pues, trabajar las consecuencias de este intestino permeable, ¿ok? Entonces, por ejemplo, alguien que tiene asma, que está vinculado al intestino permeable, bueno, sabemos que tenemos que dar omega 3, que tenemos que dar una correcta hidratación, que debemos de bajar el consumo de sal, que tenemos que dar vitaminas antioxidantes como el selenio, como la vitamina E, etc. No me voy a meter eso porque es otro tema. Pero bueno, entonces,
Conclusión, hay que trabajar no solamente la causa del intestino permeable, pero todo lo que se asocia, ¿ok? Estoy viendo aquí comentarios que están poniendo. A una persona le dijo a mi amiga que sensibilidades, sí, las sensibilidades alimentarias, ahorita voy a llegar a eso, es por intestino permeable. Muy bien, entonces, ahorita contesto las preguntas al final. Entonces, el primer paso, que creo que es el más como obvio de todos, es remover todo lo que nos está causando daño. Muchas veces puede ser el gluten, los lácteos, el inhibidor de la bomba de protones, que no se debe suspender de un día a otro, los alimentos procesados, los jugos, los refrescos, ¿no? Los lácteos, que el 60% de las personas no lo pueden digerir correctamente, el alcohol, el tabaco, todo lo que nos está irrumpiendo, lo eliminamos. Es el primer paso, ¿ok? Aquellos alimentos que causan una sensibilidad alimentaria. Me voy a tener un poquito en este punto. Entonces, hay una prueba que se llama Sensitest, que mide por anticuerpos IgG cuáles alimentos es sensible al paciente. Entonces, un paciente que tiene sensibilidad alimentaria puede tener mucho dolor de cabeza, mucha inflamación, gas. Son síntomas no solo gastrointestinales, pero extra gastrointestinales también. O sea, síntomas muy inexplicables como dolor muscular, también puede ser fatiga crónica, también está asociado. Entonces, una prueba Sensitest, y este es un caso de una paciente que vi ayer, justamente. Entonces, vean cómo esto lo ponemos en una escala de semáforo. Entonces, le hacemos una prueba por sangre a la paciente. Esto salió aquí un poquito mal, pero bueno, le hacemos una prueba por sangre a la paciente y vemos cuáles alimentos es intolerante en base a las inmunoglobulinas IgG, ¿ok? Y en base a síntomas. Entonces, por ejemplo, esta paciente, pues obviamente los lácteos completamente se deben de eliminar. Esto que está aquí en verde habla de que no es clínicamente significativo, entonces, por ejemplo, quizás la leche de vaca, si ella no le, la leche de cabra, si ella no le provoca síntomas, puede seguirla consumiendo. Por ejemplo, los frijoles pues, se deben de eliminar, pero luego, por ejemplo, están aquí los garbanzos, los ejotes, que a ella no le provocan síntomas, entonces eso sí los puede seguir consumiendo. Y yo he visto clínicamente mucha mejoría, no solo cuando eliminamos estos alimentos, pero ya como cuando comenzamos con todo el resto del proceso curativo, ¿verdad? Entonces, hay pacientes que les sale papaya, piña, guayaba. Medimos 190 alimentos por sangre. Esta prueba de Sensitest que hacemos en NutriADN es la única que mide por medio de sangre, ¿ok? Entonces, por ejemplo, a esta paciente le salió el gluten súper elevado y sí, ella comía cualquier cosa con gluten, un pan integral, y le provocaba muchísima inflamación. ¿Dónde pueden acudir para realizar esa prueba? Esta prueba la hacemos aquí en NutriADN. Nosotros estamos ubicados en Monterrey. En caso de que no estés en Monterrey, te la podemos mandar y tú misma la puedes realizar en tu casa. Se toma con una muestra del dedo. Aquí realmente es muy sencillo, no es nada invasivo y se tarda aproximadamente 2 meses en llegar. Perdón, 2 meses, 2 semanas, de 2 y 3 semanas, ¿ok? Y medimos un total de 190 alimentos. Y también algo bien importante es que medimos si hay cándida. Entonces, este estudio que le estoy dando aquí es el mismo que este, que salió acá. Entonces, una paciente que es intolerante al gluten, que ya no está hablando que tiene una permeabilidad intestinal, tiene cándida, tiene infección por cándida, tiene infecciones vaginales súper recurrentes, todo el tiempo está inflamada, ya al punto de que los alimentos le provocan náuseas. Entonces, este tipo de pruebas son súper útiles, no solamente para saber qué tenemos que eliminar el frijol, tenemos que eliminar los lácteos, tenemos que eliminar qué alimentos específicos que a ella particularmente le están causando mucho daño, pero también algo bien valioso que yo encuentro en la prueba es este resultado de la cándida, porque la cándida se tiene que tratar en un protocolo específico, ¿ok? Y cuando se hace ese protocolo, yo veo una mejoría enorme en mis pacientes. ¿Qué precio tiene la Sensitest? La Sensitest tiene un precio de 6,900 y también la manejamos a 3 meses o tenemos un programa de Sensitest que incluye 6 meses, no solo de Sensitest, pero también de consultas ilimitadas. Entonces, bueno, eso es para el final de la presentación. Ahorita respondo todas las preguntas, perdón. Pero bueno, volviendo un poquito. Normalmente en los pacientes gastrointestinales, obviamente pacientes que tienen permeabilidad intestinal, eliminamos el gluten. ¿Por qué? ¿Por qué se elimina el gluten? Porque hay tanta controversia en gluten y porque hay tantas personas también que actualmente son intolerantes al gluten. La incidencia de enfermedad celíaca ha crecido impresionantemente en los últimos años. ¿Qué pasa? El gluten tiene una proteína que se llama gliadina y esa gliadina, la exposición a la gliadina, activa un mecanismo que se llama sonulina.
La sonulina es el único como complejo proteico que es conocido por abrir estas tight junctions de las que hablamos. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos una paciente que le estamos tratando de sanar la permeabilidad intestinal y le estamos dando nutrientes y fibra y todo, pero le damos gluten y el gluten activa la sonulina, estas tight junctions no se van a terminar de reparar. ¿Por qué? Porque llega la celulina y rompe, ¿ok? Entonces yo normalmente, personalmente lo que hago es que elimino el gluten 2, 3 meses a que mis pacientes tengan una digestión correcta y luego cuando ya la tienen correcta, si ellos nos hicieron el sensi test, probamos el gluten. Y es que, ok, vamos a probar, a ver cómo te sientes y si ya están bien, bueno, lo podemos reintroducir en ciertos momentos, ¿ok? Entonces, bueno, tengo que decir que este estudio se hizo in vitro, ¿ok? Pero también este estudio que les voy a poner más adelante, sí se hizo en humanos. Entonces, esto es lo mismo, ¿ok? Que afectan las uniones estrechas del intestino. Entonces, esto es básicamente como un apoyo visual. Entonces, aquí está el gluten, entra por acá y eso provoca que aquí el sistema inmunológico se despierte y empiece a atacar a ese gluten que está ahí y eso mímicamente puede provocar una tiroiditis de Hashimoto por reacción mímica a las hormonas tiroideas, ¿ok? Entonces, igual puede pasar por aquí que haya, por ejemplo, una proteína de frijol o una proteína de una espinaca, ¿no? Y eso puede provocar una intolerancia alimentaria. Entonces, bueno, estas son las tight junctions que yo le estaba diciendo aquí, ¿ok? Y luego, por ejemplo, entra la sonulina, perdón, y empieza a abrir las tight junctions y entonces todo puede entrar y sigue afectando el sistema gastrointestinal y sigue afectando la permeabilidad intestinal. Entonces, se ha identificado que los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, se ha identificado la sonulina en parámetros bioquímicos porque es algo que se puede medir, es un marcador de permeabilidad intestinal, ¿ok? Entonces, este es nada más el artículo. Aquí lo pueden, en todas mis presentaciones, aquí están la evidencia. Entonces, aquí lo pueden encontrar. ¿Okay? Hay mucha evidencia de la sonulina porque ha sido el único mecanismo que se ha encontrado que modula la permeabilidad intestinal. Que si está presente la sonulina, no termina de sanar el intestino permeable. Entonces, aquí quise pararme un poquito y describir las diferentes tipos de intolerancias al gluten o de alergias al gluten, porque muy comúnmente los pacientes que tienen permeabilidad intestinal tienen por lo menos una sensibilidad al gluten o hay otros que tienen una alergia al gluten, dependiendo de cuál mecanismo modulador inmunológico se haya formado. Si se formó, por ejemplo, una respuesta con inmunoglobulinas IgE, bueno, eso provoca una alergia y provoca otros síntomas. Los típicos síntomas de alergia: rinitis, anafilaxia, eczema, prurito, o sea, como son urticaria, diarrea, puede pasar, o inflamación en la garganta y en la lengua. Y luego, por ejemplo, está la sensibilidad al gluten no celíaca, que esa es la que más común yo veo en consulta y la que más común encontramos, por ejemplo, en la Sensitest. Entonces, aquí es donde los síntomas son gastrointestinales y extragastrointestinales, pero hay una diferencia enorme entre una reacción alérgica, que ya lo describí, y a una sensibilidad. ¿Por qué? Porque una sensibilidad son síntomas que no se pueden explicar. O sea, el síntoma de fatiga crónica todo el tiempo, migrañas fuertísimas, una fatiga generalizada todo el tiempo, dolor de cabeza, dolor articular, como una artritis reumatoide, ¿verdad? Pacientes que tienen eczema, también puede pasar. O pacientes que si tú les haces una biopsia a nivel intestinal pueden tener una atrofia, pero también puede pasar, por ejemplo, que tú mides, dices, bueno, ¿qué tal está una enfermedad celíaca? Y te vas y mides los anticuerpos antitransglutaminasa y sale normal. O también puede pasar pacientes que su IgG en la Sensitest salga normal, pero si ellos tienen una atrofia en la biopsia del intestino delgado o si tienen síntomas y si al quitar el gluten los síntomas desaparecen, también se caracteriza como que es una sensibilidad al gluten no celíaca, ¿ok? Entonces, aquí les puse cuáles son los estudios que se pueden hacer en la prueba, o sea, para identificar una enfermedad celíaca. Hay muchos. Entonces, está la prueba de anticuerpos antitransglutaminasa, que esa es más económica y por eso se usa más esa. También están los anticuerpos antigliadina, el péptido de gliadina diseminado, la biopsia de duodeno, que creo que sería algo muy importante para confirmar también, para ver si las vellosidades del intestino están completamente atrofiadas y ver cómo está esa malabsorción también, porque los pacientes con enfermedad celíaca
tiene una absorción completa de vitamina B12, de hierro, de calcio y de otras vitaminas, ¿ok? También podemos encontrar, por ejemplo, en la enfermedad celíaca, que los pacientes tengan las enzimas hepáticas elevadas, que tengan diarrea, vómito, una fatiga muy impresionante o dolor abdominal. Todo esto es sacado del World Journal of Gastroenterology, ¿ok? Y también lo pueden buscar. Aquí se me pueden encontrar mis referencias, ¿ok? Entonces, bueno, esto sí que le pueden tomar foto. Y bueno, algo que quería destacar es que aquí, por ejemplo, para enfermedad celíaca, hay pruebas genéticas que distinguen si una persona tiene más susceptibilidad a tener una intolerancia al gluten o una enfermedad celíaca. Entonces, precisamente lo que se mide es el gen DQ2 o DQ8. Entonces, por ejemplo, en NutriADN tenemos una prueba genética, por ejemplo, la prueba NutriADN avanzada, y aquí podemos ver si este paciente tiene susceptibilidad a tener una intolerancia al gluten. Entonces, por ejemplo, esta es mi prueba NutriADN avanzada, yo tengo una muy baja probabilidad de tener una intolerancia al gluten, pero hay pacientes que he visto que se hacen la sensitest, que se hacen la NutriADN avanzada y les sale alta probabilidad de intolerancia al gluten y la sensitest lo demuestra por completo. Y sus síntomas lo demuestran por completo. Cada quien es completamente diferente y por eso lo mejor es personalizarlo 100%, y aquí en la prueba genética podemos ver esa probabilidad, al igual que muchas otras indicadores de riesgos de la salud. Entonces, bueno, les quería enseñar un poquito de mi prueba. Dame un segundito. ¿Qué están diciendo en el chat? Ah, te están poniendo la sensitest. Ok, muy bien. Bueno, el siguiente paso entonces es reponer. Ok, ya quitamos, ya removimos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, tenemos que dar alimentos con prebióticos. Esto, de nuevo, por favor, no lo tomen como una receta de cocina, porque depende. Porque, ¿qué pasa? Digamos que hay un paciente que tiene sobrecrecimiento bacteriano y, ok, tiene permeabilidad intestinal. Si tú le empiezas a dar a un paciente con sobrecrecimiento bacteriano frijoles, arroz, o sea, lo vas a matar de la inflamación que va a tener. Entonces, todo esto depende del paciente. Pero en general se dan prebióticos. Esto está en este artículo que se llama Intestinal Permeability, lo pueden encontrar aquí. Entonces, damos prebióticos, probióticos, si la situación del paciente lo permite. Si un paciente que está saliendo de protocolo de Candida, obviamente, si está en sobrecrecimiento bacteriano, no se deben administrar prebióticos, o perdón, probióticos. Y también damos alimentos funcionales que ayuden en la permeabilidad intestinal. Específicamente que, por ejemplo, el caldo de hueso tiene glutamina, un aminoácido que es bien importante para reparar esa barrera intestinal. Entonces yo normalmente doy glutamina, o sea, L-glutamina como suplemento, o también doy caldo de hueso, que contiene glutamina de forma natural. Todos los alimentos animales también contienen glutamina, ¿ok? Es importante dar suficiente proteína en estos pacientes. Entonces, lo más importante, de nuevo, es tratar la causa de raíz. O sea, si es un paciente que tiene intestino irritable, una dieta baja en FODMAPs. Si es un paciente que tiene sobrecrecimiento bacteriano, una dieta para sobrecrecimiento bacteriano. Si es protocolo de Cándida, una dieta antifúngica y demás, ¿ok? Luego reinoculamos. Esta parte yo siempre la hago cuando ya está más estable el paciente. O sea, por ejemplo, si tuve un paciente que tuvo una infección por cándida y hacemos un protocolo de una dieta antifúngica y usamos antifúngico también por 3 meses, bueno, luego doy un muy buen probiótico para empezar a rebalancear esa microbiota intestinal. Entonces, estas son las bacterias o las cepas de bacterias que se han visto con más evidencia científica para proteger la permeabilidad intestinal, ¿ok? Esto lo pueden encontrar en este artículo que está aquí. Muy bien. Entonces, luego reparamos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, obviamente cuando hay una permeabilidad intestinal hay un proceso inflamatorio sistémico en todo el cuerpo, en el intestino mucho más. Entonces, para eso doy cúrcuma. Lo mínimo que se debe usar es 400 miligramos. Entonces, cuando lo van a suplementar, chequen que esté en 400 miligramos mínimo. Lo podemos subir hasta 1500 miligramos y el paciente lo puede tolerar. Entonces, damos L-glutamina, que esto puede ser en proteína animal o se puede suplementar, o en caldo de hueso, por ejemplo. Yo siempre doy vitamina D. Primero mido la vitamina D para saber cuánta vitamina D le debo dar al paciente. ¿Por qué? Porque los niveles bajos de vitamina D se asocian a menor infección, perdón, a mayor riesgo de infecciones, a mayor riesgo de enfermedades metabólicas. Y obviamente la vitamina D toma un rol fundamental en el sistema inmunológico. Entonces queremos que el sistema inmunológico esté muy fuerte y brindamos vitamina D. Y algunos alimentos funcionales, por ejemplo el ajo, pero es bien importante cuidar, por ejemplo, los pacientes con sobrecrecimiento bacteriano no les puedes dar ajo porque tienen prebióticos, entonces provoca que esas bacterias que están ya en sobrecrecimiento sigan alimentándose.
Y si no es así, podemos dar ajo si el paciente lo tolera. Si no, lo podemos suplementar también. ¿Ok? Y luego empezamos a reparar. ¿Ok? Entonces, este es otro paso de la medicina que se usa en medicina funcional y es en reparar, es empezar a dar como ciertas cosas muy específicas para reparar el intestino delgado, como ya lo mencioné, la cúrcuma, la glutamina. Se ha visto en este estudio que vi de permeabilidad intestinal que los pacientes que tienen una deficiencia de vitamina A también tienen mayor susceptibilidad a permeabilidad intestinal. Bien importante, la suplementación con vitamina A se debe de cuidar mucho. Yo no la suplementaría, la daría por fuentes animales. Entonces mejor vamos a dar camote, zanahoria, papaya, calabaza, melón, que tienen vitamina A. No es necesario suplementar todo. Yo nada más suplemento lo que sé que no puedo dar por medio de la alimentación, no otra cosa. ¿Ok? Y luego rebalanceamos. Entonces, ya que el paciente salió de su protocolo de cándida, ya que se siente mucho mejor, ya que ya no tiene reflujo, gastritis, ahora sí ya empezamos a rebalancear. ¿Ok? Damos una dieta más mayormente basada en plantas, si el paciente la puede tolerar. Damos alimentos fermentados una vez que el paciente ya terminó con su suplementación de probióticos. Y después de 4 a 6 meses empezamos a dar, empezamos a reintroducir los alimentos a los que el paciente era sensible. Entonces, por ejemplo, a esta paciente que vi ayer, después de 6 meses, que ya trabajaría en que todo su intestino esté mucho más saludable o mucho menos permeable y su microbiota ya esté rebalanceada y demás, le daría a probar el trigo, a ver cómo le cae, y si ya le cae mucho mejor, lo podemos empezar a introducir. ¿Ok? Esto fue todo. Ahorita voy a contestar preguntas y les quiero dejar aquí mi correo con la finalidad de que si tienen alguna duda en específico, me pueden preguntar. Muy bien, entonces me voy a ir a las preguntas, las tengo aquí en mi celular. Un segundito. Ok. Tania, hablar de firmicutes y bacteroidetes es demasiado general. Los estudios no son concluyentes sobre el uso de ratio de firmicutes y bacteroidetes. ¿Hay información a niveles taxonómicos más específicos? Estoy segura de que sí la hay, ahorita no cuento con ella, pero estoy segura de que si buscas cuáles bacterias en específicas son más, hay más incidencia de ellas en pacientes con obesidad o diabetes, estoy segura que te va a salir muchísima información. En realidad, creo que más que saber cómo cuáles bacterias muy específicas, es más tratar de rebalancear con las bacterias correctas, acorde al diagnóstico correcto del paciente. ¿Qué predominio de bacterias hay en artritis reumatoide? ¿Y es posible un mejor control de la enfermedad a través de la microbiota? Es algo bien con lo que se tiene que tener mucho cuidado, ¿ok? Porque los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes también tienen, o sea, normalmente toman antiinmunosupresores, ¿verdad? Y o sea, las bacterias ayudan a que el sistema inmunológico funcione correctamente. Entonces, yo lo que haría, obviamente, sería que su reumatólogo lo apruebe. Primero, no soy experta en enfermedades autoinmunes, no veo muchas enfermedades autoinmunes, de hecho, pero sí tienen, o sea, sí tienen mucho que ver. De hecho, se ha visto que una dieta muy antiinflamatoria, o sea, muy rica en plantas, muy baja en proteínas animales, apoya mucho la mejoría de enfermedades autoinmunes. También se ha visto, por ejemplo, el omega 3 y la vitamina D, porque modulan el sistema inmunológico, que tienen un rol fundamental en que el paciente empiece a sentir menos inflamación y que comience a mejorar su sistema inmunológico. Muy bien. Estoy viendo la siguiente pregunta. Ok, ¿cómo estimas que hay sobrecrecimiento bacteriano y cómo estableces que hay intestino permeable? ¿Qué técnicas o estudios se realizan para hacer este diagnóstico? Bueno, en cuanto a sobrecrecimiento bacteriano, el sobrecrecimiento bacteriano es un cuadro clínico bien específico. Y lo veo, si el paciente me empieza a decir, sí, 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 ok, sobrecrecimiento bacteriano. Sí hay una prueba que se llama, es una prueba de aliento de lactulosa, así se le dice. No la hacen en todas las ciudades, es lo único. En Ciudad de México sé que sí la hacen, en Guadalajara sí la hacen, pero en general la sintomatología de un sobrecrecimiento bacteriano son pacientes que tienen reflujo, eructos, náuseas, que tienen inflamación intestinal constante todo el tiempo y algo bien importante es que tienen mucha prurito o mucha comezón en el área rectal. Eso es algo importantísimo. Y que a la par tienen diarrea. Algo bien importante es que se puede confundir muy fácilmente con un síndrome de intestino irritable.
Entonces, porque tienen síntomas parecidos. Entonces es bien importante realizar esa prueba para confirmar que sí hay un sobrecrecimiento bacteriano. ¿Cómo establezco que hay un intestino permeable? Lo correcto obviamente sería realizar una biopsia, pero en general no es del todo necesario. Es un poco obvio que lo hay cuando hay todos esos síntomas. O sea, cuando un paciente tiene muchísima inflamación, tiene muchísimo gas, tiene asma, tiene diabetes tipo 1, tiene diabetes tipo 2, tiene una tiroiditis de Hashimoto. Ya estamos hablando de esa fisiopatología que muy probablemente también sea intolerante al gluten. Lo que yo más recomiendo para no hacer una biopsia y demás, yo haría la Sensitest para modular o para encontrar a ver si hay esa reacción de inmunoglobulinas G y ver cómo, o sea, qué alimentos son los que tienen reacción. Si hay, pues, si sale una paciente que tiene, por ejemplo, lo voy a poner, no sé dónde está, el que tiene, no encuentro la prueba, pero que sale con una sensibilidad altísima a muchísimos alimentos, pues bueno, hay un proceso inflamatorio pasando por ahí que provocó aquí que diferentes alimentos como la papaya pasaran por acá y provocaran una respuesta inmunológica, ¿ok? Me iría por eso, para hacer el diagnóstico, pero más me enfoco más pues en empezar a rebalancear todo. Obviamente, si ustedes sospechan de que hay una intolerancia al gluten, aparte de la Sensitest, empezaría a hacer pruebas de diagnóstico para enfermedad celíaca para ver si va por ahí, ¿ok? Como las que les puse en las slides anteriores. Si necesitan que se los comparta, con todo gusto me pueden escribir y lo hago, ¿ok? Una amiga le descubrieron... Ok, dice, una amiga le descubrieron varias sensibilidades a alimentos, incluyendo gluten, avena, papas y otros. ¿Qué recomiendas en este caso? Esto le comenzó hace poco cuando estaba pensando en quitarse unos implantes que tiene 13 años de hacerlo. Ok, si se las descubrieron esas sensibilidades alimentarias, yo lo que recomendaría es eliminar los alimentos de 4 a 6 meses, pero lo más importante no es solo eliminarlos, sino rebalancear ese intestino, porque si ese intestino se permanece permeable, de nada va a servir eliminarlos, ¿ok? Entonces, creo que lo mejor es que tu amiga acudiera a una consulta para empezar a mejorar todo ese ambiente intestinal y que después pueda reintroducir los alimentos y que ya no tenga una reacción importante. Los pies ardientes por la noche son un síntoma de disbiosis intestinal, no sabría decirlo. No lo he identificado yo en los pacientes o no lo he visto en evidencia científica. Me lo ha comentado una paciente que tenía reflujo y disbiosis, pero no es algo que yo he visto en la evidencia científica. Mientras esté en un tratamiento de cándida, no se da probióticos, sí se puede dar, pero creo que es importante ver si hay sobrecrecimiento bacteriano. En los pacientes que tienen cándida, dependiendo del grado de los síntomas, yo sospecharía de si hay un sobrecrecimiento bacteriano o no. Entonces, como muchas veces con mis pacientes digo que vamos a hacer el protocolo de cándida y si sigues con síntomas, te hacemos una prueba de lactulosa a ver si hay sobrecrecimiento bacteriano, no doy probióticos porque muchas veces les empeoran los síntomas. Depende del grado. Algunos pacientes que no están tan complicados, sí se los puedo dar. Yo normalmente ya se los doy cuando ya los síntomas están mucho mejor, por cautelosas. Ok, creo que hay otras preguntas por acá, pero déjenme revisar. Mi amiga a los implantes le pasa que desde hace un tiempo no logra subir de peso. Es que se pueden indicar muchas cosas, puede ser por muchas cosas y creo que lo mejor no sería que aquí demos un diagnóstico, creo que lo mejor es que lo evalúe un nutriólogo para ver la causa de por qué no está subiendo de peso, si hay un hipertiroidismo o muchas otras cosas que pueden estar pasando, ¿ok? Sí, tengo intestino irritable y reflujo. ¿Qué prueba me recomiendas y cómo doy seguimiento contigo en específico? Sí podrías realizar la Sensitest. Lo más importante en una dieta de intestino, síndrome de intestino irritable, perdón, es realizar una dieta baja en FODMAPs bien hecha por un profesional de la salud que lo conozca. Entonces sí, con gusto puedes venir a consulta y aquí lo revisamos. ¿Qué pruebas recomiendas en enfermedad de Hashimoto? Ok, yo hago un perfil tiroideo completo y anticuerpos antitiroglobulina y antiperoxidasa, porque puede que el perfil tiroideo esté normal, pero si hay anticuerpos, obviamente ahí no es Hashimoto, pero ya habla de que hay un proceso inflamatorio de por qué está habiendo anticuerpos antitiroglobulina elevados y eso se tiene que trabajar. O puede que haya un hipotiroidismo y si hay anticuerpos elevados, podemos ver si es Hashimoto, si es autoinmune o no.
Regina, si quieres puedes escribirme en el chat. En una paciente muy bien. ¿Dónde pueden realizar la prueba? Ah, bueno, ya les pusieron aquí el link de la prueba de Sensitest. Voy a dejar las preguntas hasta aquí porque tengo una consulta ya ahorita en 5 minutos y me tengo que salir. Pero mi correo está súper disponible. Entonces, mi correo se los voy a escribir aquí por chat, ¿ok? Es natalia@nutriadn.com. ¿Ok? Me dijiste pruebas de NutriADN para Hashimoto. Ahí yo me iría por los anticuerpos. Los anticuerpos antitiroglobulina, antiperoxidasa, un perfil tiroideo completo y podría recomendar la Sensitest en caso de que haya una sensibilidad al gluten. ¿Ok? Me iría más por ahí. O incluso si hay síntomas de enfermedad celíaca, pues bueno, o sea, luego serían las pruebas para enfermedad celíaca que ya son otras. ¿Ok? Me iría más por ahí, pero creo que lo más importante es que sea algo muy personalizado que se ve en consulta, ¿ok? Muy bien, bueno, me dio mucho gusto estar aquí con ustedes hoy. Gracias por conectarse. Vamos a estar haciendo esto de forma semanal, entonces si quieren estar recibiendo todas las invitaciones, se pueden suscribir a nuestro newsletter en nuestra página y ahí les vamos a estar avisando, ¿ok? Muchas gracias por estar aquí. Me dio mucho gusto conocerlas, o bueno, estar aquí con ustedes. Estamos platicando. Cualquier cosa me pueden escribir a mi correo, está súper disponible, ¿ok? Bye.